Buen día, nosotros somos el grupo número 2 y les hablaremos sobre lo que es las propiedades del prima dual. Siguiente. Las relaciones primal dual está asociado a que cada problema lineal existe otro problema de programación lineal denominado problema dual, que posee importantes propiedades y relaciones notables con respecto al problema lineal original. Problema que para diferencia del dual se denomina entonces como problema primal. Lo que es el modelo dual, como ya habíamos dicho, es un problema de programación lineal que consiste en una instancia alternativa del, mode- del modelamiento matemático que nos permite rescatar lo que es la información del problema original, conocido comúnmente como el problema primal. Y pues en consecuencia, esto es suficiente con resolver uno de ellos, ya sea lo que es el problema dual o el primal, para poder obtener lo que es la solución óptima y el valor óptimo del problema equivalente. Y pues para ello se pueden utilizar, por ejemplo, lo que son las condiciones establecidas en el teorema de holguras complementarias, lo que es la tabla Cook. Siguiente. Eh, las relaciones, las que podemos enumerar son las siguientes. El problema dual tiene tantas variables como restricciones que tiene el problema primal. El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el problema primal. Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos independientes de las restricciones o RHS del problema primal. Los términos independientes de las restricciones o RH del dual son los coeficientes de la función objetivo del problema dual. También se puede mencionar lo que es el sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el signo de la variable del mismo problema, que pues esto depende de la forma que tenga el signo de la variable del problema primario o del sentido de las restricciones del mismo problema. Si el programa primal es un problema de maximización, el programa dual es un problema de minimización. También, si el problema dual de un problema dual es el programa primal del original. Siguiente. La tabla de Trucks. Primero les hablaremos un poco de quién fue Kuhn Tucker. O bueno, su nombre, Albert William Tucker, nació el 28 de noviembre de 1905 y falleció el 25 de enero de 1995. Fue un matemático estadounidense que nació en Canadá, que realizó importantes contribuciones a la topología, teoría de juegos y a la programación no lineal. El método Kuhn-Tucker eh, es una programación matemática en las condiciones de Karus-Tucker, o también conocido como las condiciones KKT, son las condiciones necesarias y suficientes para la solución de un problema de programación matemática. Sea óptima, es una generalización del método de las multiplicaciones de Larger. Eh, la importancia de este teorema radica en que nos dice que podemos asociar una función de utilidad a unas preferencias. Esto nos abre la puerta de la potente herramienta del análisis matemático al estudio del comportamiento del consumidor. El sentido de las igualdades y desigualdades se comparte según las tablas de Tucker presentadas a continuación. Se dice que cuando una restricción es primal y está en maximización, el dual sería ya en minimización y viceversa. Si la restricción es dual y está en minimización, pasa a maximización. A continuación, le seguirá explicando nuestra compañera. Los problemas duales simétricos son los que se obtienen de un problema primal en forma canónica y normalizada. Es decir,
cuando llevan asociadas desigualdades de la forma mayor o igual en los problemas de minimización y desigualdades menor o igual para los problemas de maximización, perdón. Pero, ¿por qué se plantea el programa dual? Por una parte, se permite resolver problemas lineales donde el número de restricciones es mayor que el número de variables. Gracias a estos teoremas que se exponen, ellos mismos exponen la solución de cada uno de los problemas, ya sea primal o sea dual, y esto nos proporciona de manera automática la solución del problema. ¿Qué significado tiene su solución? La dualidad permite realizar importantes interpretaciones económicas de los problemas de la programación lineal. ¿La solución del dual se puede obtener desde el primal? Pues sí, la dualidad nos permite generar métodos como el método dual del simplex, que es de gran importancia en el análisis de la optimización y en la programación lineal paramétrica. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las relaciones entre los problemas duales y primales. En el punto número 1 tenemos que el número de variables que presenta el problema dual se ve determinado por el número de restricciones que presenta el problema primal. En el segundo punto tenemos que el número de restricciones que presenta el problema dual se ve determinado por el número de variables que presenta el problema primal. El número 3 dice que los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los términos independientes de las restricciones que se ubican del otro lado de las variables. En el punto número 4 nos dice que los términos independientes de las restricciones en el problema dual corresponden a los coeficientes de la función objetivo en el problema primal. Y por último, el punto número 5 nos indica que la matriz que determina los coeficientes técnicos de cada variable en cada restricción corresponden a la transpuesta de la matriz de coeficientes técnicos del problema primal. Siguiente. Aquí tenemos la importancia de la dualidad en la programación lineal. La resolución de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la facilidad que se presentan dados los problemas donde el número de restricciones supere al número de variables. Además de estas tener una gran aplicación en el análisis de los problemas. Y otra de las ventajas que presentan la dualidad en la programación lineal es que dado a que el número de restricciones y variables entre el problema dual y primal es inverso, se pueden resolver de manera gráfica los problemas que se presenten con dos restricciones sin importar el número de variables que éstas tengan. Bueno, ahora les vamos a explicar los ejercicios. Ok, para esta parte hemos elegido este ejercicio que lo sacamos del libro. Es un ejercicio relativamente sencillo que hemos escogido para poder entender lo que es este tema. Aquí tenemos este ejercicio que es un primal, en el cual nos está pidiendo maximizar z, 50x1 más 56x2, para lo cual lo primero que tenemos que entender para poder entender la relación entre el primal dual, lo primero que tenemos que hacer es ver la función objetivo, que es lo que nos están dando. En este caso, nos están dando la función objetivo en el primal, que es maximizar, y lo que vamos a buscar es minimizar en el dual y viceversa. Cuando nos están pidiendo en el primal maximizar, lo vamos a pasar al dual a minimizar. Y de igual forma, cuando nos están pidiendo en el dual minimizar, vamos a pasar a maximizar en el primal. En este caso, siempre que sea maximizar, las restricciones van a ser mayor o igual que. Y siempre que sea minimizar, las restricciones va a ser menor o igual que, como podemos verlo en esta pequeña tabla. Aquí están primal, dual y lo que son las restricciones. Esto hay que tenerlo pues, bastante en claro porque es clave para poder resolver estos ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es reescribir el modelo de inecuación que tenemos inicialmente
a un modelo de ecuación. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego le vamos a agregar lo que son las variables de holgura. Y en la función objetivo siempre vamos a escribir, en este caso, para este ejercicio, el 0S1, 0S2 y 0S3, o S3, perdón, para lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Maximizamos Z, 50x1 más 56x2 más 0S1 más 0S2 más 0S3. De momento solo vamos a escribir x1 más x2 más s1. Igual, aquí ya es una ecuación, ya no es una ecuación. Ponemos igual 80. Abajo 3x1 más 2x2 más s2 igual a 220. Luego seguimos con 2x más 3x2 más s3 igual a 210. Ahora, construimos el dual, para lo cual lo que vamos a hacer es minimizar la función objetivo. Entonces, vamos a cambiar lo que es la letra, ya no vamos a poner maximizar Z, sino que vamos a poner minimizar W. Y cada inecuación del primal nos va a representar una variable en el dual, lo cual lo vamos a representar con la variable y1, y2 y y3 para este ejemplo. Por lo cual en nuestra función objetivo nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a minimizar W y vamos a colocar 80y1 más 220y2 más 210y3. Y abajo vamos a colocar y1 más 3y2 más 2y3 mayor o igual a 50. Y1 más 2y2 más 3y3 mayor o igual a 56. Y para finalizar, siempre vamos a poner y1 mayor o igual a 0, y2 mayor o igual a 0, y3 mayor o igual a 0. Todo lo igualamos, es mayor o igual a 0. Ese sería el fin de este ejercicio. De eso es un ejercicio primal dual. Eso sería todos los pasos que hay que hacer para poder comprender este tipo de... Bueno, ahora vamos a plantear el modelo dual de nuestro problema, que es de minimizar, y vamos a maximizar. Para ello, nosotros vamos a decir que si el primal es de minimizar, el dual es de maximizar. Entonces, nosotros vamos a escribir que el dual sería maximizar W. Pero así como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a reescribir nuestro problema de inecuaciones a un problema de ecuaciones. Y vamos a empezar con las restricciones, que sería 3x1 más x2. Como es un igual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumarle una variable artificial que sería más R1, nuestra variable artificial. El segundo sería 4x1 más 3x2, y como es mayor o igual, le restamos una de holgura y le sumamos una artificial, que sería R2. Y la tercera sería x1 más 2x2 menor o igual. Entonces le sumamos una de holgura, que sería S2, y ahí serían las igualdades. La igualdad 3 para el primero, la segunda es 6 y la tercera es 4. Entonces, escribimos nuestra función objetivo, que sería 4x1 más 4x más x2, perdón. Cuando agregamos variables de holgura, entonces en la función objetivo sería como 0S1 más 0S2. Y cuando tenemos artificiales, es que vamos a adicionarle en la función objetivo MR1 más MR2. De esa manera quedaría nuestro problema en manera estándar. Y ya sabemos para qué lo
planteamos, ¿verdad? De manera estándar. Ahora vamos a empezar con nuestro modelo dual, que sería maximizar W igual a los valores que serían 3, 6 y 4, que son parte del coeficiente de las variables en el problema dual. Y acá sería la primera restricción, hace referencia a la primera Y1, la segunda Y2 y la tercera Y3. Entonces nos quedaría 3Y1 más 6Y2 más 4Y3. Ahora nos vamos con las restricciones, que en esta tabla saben que entre menos, o sea, las restricciones van a ser menor o igual independientemente del signo de la restricción. Entonces, así como el video anterior en las restricciones colocamos 4Y1 más 4Y2, perdón. Entonces, en nuestro lado derecho de la restricción, vamos a colocar o vamos a escribir 3Y1 más 4Y2 más Y3. Entonces sería menor o igual a 4. Lo mismo para la segunda, que nos va a quedar Y1 más 3Y2 más 2Y3 menor o igual a 1, según el coeficiente de la función x2, ¿verdad? Entonces, así como lo explicamos, ¿verdad? En el ejercicio anterior, nosotros colocamos las variables artificiales, así podemos colocarlas como una estrategia para solucionar nuestro problema simplex, pero al ser artificial podría ser un problema artificial, entonces eso no tiene que ser consideradas en el problema artificial, sino que solo nos quedamos con las variables de holgura. Entonces, este, ahí vemos, ¿verdad? Aquí en el ejercicio que colocamos S1 más S2. Entonces, nos olvidamos de estas R1 y las R2 porque son artificiales, esas no se consideran. Entonces, dejamos solo las de holgura. Ahí es donde nosotros colocamos esta otra ecuación, donde la ecuación menos Y2 sería menor o igual a 0. Y Y3 sería igual, menor o igual a 0. Ahora, en este caso, si se multiplica a ambos lados por -1, el signo de la inecuación cambia. Entonces nos quedaría que Y2 sería mayor o igual a 0. Entonces nuestro modelo se completa con Y1 y ahora como no nos aparecía la variable artificial, entonces Y1 sería irrestricta. Y2 sería mayor o igual a 0 y Y3 sería menor o igual a 0. Entonces así nos quedaría nuestro problema de minimizar que lo transformamos, perdón, a un dual de maximizar. Y es así como se realiza este segundo ejercicio acerca de la resolución, ¿verdad? O el cambio de un problema primal a uno dual.
Bueno, esa sería nuestra participación. Muchas gracias.